Ahora sí. Alejandro Román Márquez ha tenido una hija, entonces él iba a actuar como presentador, pero claro, la niña, por cierto, es guapísima, vamos, o sea, una cosa espectacular. Bueno, pues me toca ahora un momento durísimo, que es presentar al profesor Rebollo. ¿Qué puedo decir yo? Es un maestro, es nuestro amigo, es para mí uno de los mejores juristas. Miren, ustedes dirán, ¿no? Es que este hombre es muy exagerado. Lean El enriquecimiento injusto de la administración, simplemente. Es un libro brutal. Es de estos que dice, ojalá hubiera escrito yo un libro así. Además, el libro está muy bien puesto, porque con ese libro se ha producido, en mi caso, un enriquecimiento injusto, porque con ese libro se ganan pleitos a mansalva. Vamos, es un manual para reclamar a la administración el enriquecimiento injusto, pero luego aparte refleja toda su sabiduría. Eres un gran especialista en muchísimas cosas. Hombre, yo diría en derecho sancionador. Para mí es una de las referencias en España en derecho sancionador. En calidad alimentaria, en inspección. Bueno, tiene un bestseller que es la legislación de régimen local. Para la edición, ¿no? Tiene un manual espectacular con los compañeros de Córdoba. Bueno, es un jurista pleno, es un jurista que además trabaja en la realidad, ha hecho todo tipo de trabajo. Alguno tengo que agradecer que ganara el concurso para hacerlo, porque se metió en un lío, ¿verdad? Apostamos, era una cosa muy divertida. Hicimos una apuesta de que el que no ganara ese concurso del asesoramiento del Plan de Marbella era el que tenía que invitar, porque consideramos que el que ganara, que ganó él, por supuesto, era un marronazo, pero espectacular. Bueno, yo creo que con esto está dicho todo. El profesor Rebollo Puig, para mí, de verdad, es uno de los mejores administrativistas. Y si ustedes nunca lo han escuchado, prepárense. Y sobre todo, piensen que él es un jurista ameno, muy ameno, lo van a ver enseguida, pero cuidado, 10.000 veces más profundo que ameno. Pues tiene usted la palabra. A estas alturas ya es difícil creer al profesor Jordano. Sin embargo, yo me lo he creído todo lo que ha dicho de mí. Soy maravilloso y tal, y no me beso porque no me alcanzo. Vamos, me han dado ganas de oírme. No sé si las superaré pronto. Y además no es fruto de la amistad, él realmente me odia, pero aún así reconoce mi virtud, en fin, que no se lo pueden ustedes imaginar. Bueno, mil gracias. Después de sesudas intervenciones sobre los aspectos más elevados, sustantivos de la responsabilidad, de esta mañana y de ayer, que fueron verdaderamente intervenciones excelsas, en las que aprendí muchísimo, después de eso, pues a mí me toca algo más pedestre, los aspectos meramente procedimentales y procesales, son cosas pequeñas, pero ya saben que el diablo se esconde en las cosas pequeñas, y aquí debe estar muy a gusto. El punto de partida obvio a estas alturas es que los litigios, todos los litigios de responsabilidad patrimonial de la administración van a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y que antes de ir a la jurisdicción contenciosa administrativa hay que fabricar un acto. Y para fabricar un acto hace falta un procedimiento administrativo previo. Todo eso es relativamente cierto. Tiene algunas fisuritas, una grande, ¿no?, que es la responsabilidad derivada de delito cometido por funcionarios y autoridades,
que eso sí va a la jurisdicción penal y que no solamente resuelve sobre la responsabilidad criminal, sino también sobre la responsabilidad civil y en concreto puede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la administración. Tiene otra excepción menos conocida, novedosa, que se ha comido un terreno, la jurisdicción social. La ley de la jurisdicción social dice ahora que las indemnizaciones que pida cualquier empleado público, incluido funcionario, por los daños que le cause la administración por no haber cumplido la legislación de riesgos laborales, de seguridad laboral, va a la jurisdicción social. Es un tema, claro, de responsabilidad patrimonial de la administración, pero no solo la Sala de lo Social del Supremo, sino la Sala Tercera y la Sala de Conflictos han dicho, eso va a la jurisdicción social. Y luego hay una tercera excepción de la que les hablaré luego, en favor de la jurisdicción civil, cuando se ejerce la acción contra la aseguradora de la administración. Pero bueno, en general todo va al contencioso administrativo y en general todo requiere un procedimiento administrativo previo. Todo con excepciones, porque se pueden plantear directamente reclamaciones de indemnización ante la jurisdicción contencioso administrativa, a veces sin procedimiento administrativo previo. El caso por antonomasia es cuando uno pide indemnización por un acto administrativo al mismo tiempo que lo impugna. Ejemplo, recibo una orden de cierre de mi fábrica y al mismo tiempo que recurro contra la orden de cierre de mi fábrica, pido la indemnización que me ha causado o que me está causando el cierre de la fábrica. Ahí no tiene por qué haber habido antes procedimiento administrativo. Igualmente, cuando se reclama, cuando se pone un contencioso contra vía de hecho, la típica expropiación sin ningún requisito y tal, al mismo tiempo que se recurre contra la vía de hecho y se pide el cese de la vía de hecho, se puede pedir la indemnización sin haber estado en la vía administrativa previa, eso está en la ley. Y una tercera excepción que no está en la ley, pero que admite el Supremo expresamente, que es contra los recursos contra inactividad material de la administración. Ahí no lo recoge el artículo 32 de la ley de la jurisdicción, pero ha dicho el Supremo, sí, si uno va contra una inactividad material que considere ilegal, al mismo tiempo que recurre esa inactividad material ilegal, puede pedir indemnización por primera vez. Son los tres grandes excepciones. Hay otras, cuando es el resultado de una inejecución de sentencia y tal, pero me conformo con esas tres. Bueno, con eso, con este esquemita que le he dado, hemos visto el punto primero. El punto primero es la regla general, es todo la jurisdicción contencioso administrativa. La regla general es que antes de ir a la jurisdicción contencioso administrativa hay que seguir un procedimiento. Segundo punto, ¿dónde está regulado ese procedimiento? Bueno, ese procedimiento hoy en día está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que, a diferencia de la anterior, ya no se remite a un reglamento. Esto se ha considerado que es procedimiento administrativo común y, por tanto, competencia exclusiva del Estado. El Estatuto de Autonomía de Andalucía y otros muchos de esa época, de los estatutos de segunda jornada, hicieron una especie de esfuerzo por recortar ahí, añadir alguna competencia a la comunidad autónoma, pero prácticamente es ínfimo. Todo es regulado por el Estado y para todos, sin diferencia en las distintas comunidades autónomas españolas. Tercer punto. Ese procedimiento es para exigir responsabilidad patrimonial. El nombre de responsabilidad patrimonial es absolutamente inexpresivo, ambiguo. Responsabilidad patrimonial es toda. No, lo que quiere decir, y como se le debería llamar, es responsabilidad extracontractual. Se le llamó patrimonial en su momento porque se metió la ley de expropiación forzosa y tal, pero igual que en civil se distingue entre responsabilidad contractual, cuasi contractual, delictual y tal, aquí hay que hacer lo mismo. Y por tanto, de todo lo que les he contado, hay que excluir las indemnizaciones
que no se basan en responsabilidad extracontractual, sino, por ejemplo, en la contractual. El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad reciente de expresarlo muy bien. Son casos, me parece que los dos de Marbella, del Ayuntamiento de Marbella. El Ayuntamiento de Marbella ha contribuido muchísimo al desarrollo del derecho administrativo, ha hecho aportaciones notabilísimas y tal. Entonces, era incumplimiento de convenios urbanísticos, supongo que además nulos, pero bueno, y entonces el particular decía, cuando el ayuntamiento aprobó un plan que no respetaba mi convenio, yo pido responsabilidad patrimonial de la administración. Y el Supremo le dice, no, usted está pidiendo responsabilidad contractual por el incumplimiento de un convenio, eso tiene otro régimen, por tanto, a los efectos que yo aquí les cuento, luego no hay que seguir el procedimiento del que se supone que yo tengo que hablarles, sino otra cosa completamente distinta. No siempre la ley de contratos del sector público, sino en estos convenios y tal, pues otras reglas y tal, pero no lo que les explico. Pero tampoco tiene nada que ver, bueno, con la cuasi contractual, ¿no? La del enriquecimiento injusto de la que hablaba. Eso también es otra cosa distinta, aunque ha habido mucha confusión en España. O todas las peticiones basadas en expresas previsiones legales, de las que nos va a hablar, por ejemplo, el profesor Jordano, ante catástrofes y tal, pues son otra historia, de las que están previstas específicamente para víctimas del terrorismo, para víctimas del SIDA, todo eso es otra cosa. Y en ese otro mundo hay una brevísima referencia a la responsabilidad que surge para la administración del llamado principio de, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, de indemnidad de los funcionarios públicos. El Supremo, en alguna sentencia espléndida reciente, habla de que existe un principio de indemnidad de los funcionarios, de los empleados públicos, por el que no pueden sufrir daños en el ejercicio de sus funciones, aunque no se los cause la administración. El ejemplo típico es el policía que sufre daños por unos delincuentes o cosas por el estilo y tal. Entonces, dice el Supremo, esto es un principio general, el derecho al margen de la responsabilidad patrimonial, porque en realidad no lo ha causado la administración, es un derecho que tienen los funcionarios a no sufrir daños en el ejercicio de sus funciones y a que sean indemnizados. La sentencia espléndida habla eso de un principio general. Luego el principio general ha quedado en poca cosa, por sentencias más recientes. Lo digo porque algunos de ustedes, o muchos, serán funcionarios, otros no, otros serán personas decentes. Pero yo que soy funcionario, digo, entonces, estupendo, indemnidad. Pero luego el Supremo ha dicho, esto vale para policías y para nadie más. Tan es así que los que han pedido varias veces indemnización han sido los funcionarios de prisiones que son heridos por los reclusos y tal, han dicho, yo también principio de indemnidad. Y ha dicho el Supremo, no, ustedes no. Pues si ellos no, que se parecen tanto a los policías, imagínense un profesor de Derecho Administrativo. Aunque nos agreda un alumno, que lo han intentado varias veces y tal, pues no estaríamos cubiertos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo quería decirle, ese principio de indemnidad y tal, es otra cosa distinta de la responsabilidad patrimonial y va por otros derroteros. Una aclaración, responsabilidad extracontractual, casi prefiero llamarla así, sea cual sea la actividad administrativa, o sea, que haya causado el daño, sea la típica actividad material o técnica, una operación, la asistencia sanitaria, tal, sea un acto jurídico, un acto administrativo, incluyendo los actos políticos del gobierno, que precisamente se prevé, sea un reglamento, sea incluso una actuación de derecho privado. Eso lo dice, lo decía antes la ley, y ahora lo dice en el artículo 35, si lo puedes poner, 35 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 35, que dice todo. Es quizá el artículo más confuso y más oscuro que se conoce. Parece ser que hay otro igual de oscuro en Nueva Guinea, Papúa, pero no está comprobado.
Y en Trinidad y Tobago también dijeron que había un precepto más oscuro que este, pero realmente era una ordenanza municipal y tal. Este es un precepto que tiene tantas cosas en tan pocos renglones y tal, no se entiende nada. Yo me quedaba un pelo negro antes de leerlo y se me quedó ya blanco ese también, ¿no? Pero bueno, lo único que se entiende es que aunque la administración estuviese en relaciones de derecho privado, su responsabilidad es de derecho público, en lo material y en lo formal, en todo. Bueno, luego volveré sobre este artículo 35 para desgracia de todos ustedes. Bueno, cuarto punto, este procedimiento y en general todo, la regla del contencioso, la regla en materia de responsabilidad, es la responsabilidad de las administraciones. Luego, cuando hay administraciones, pues se aplica sin problema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se pide responsabilidad a la administración del Estado, a la de la Comunidad Andaluza, a las diputaciones provinciales o a los ayuntamientos, no hay ningún género de duda. Esto se aplica. Que se pide una responsabilidad, pongamos por caso, a una... Luego volveré sobre este artículo, ya les digo. Pero bueno, entre otras cosas, está todo mal, ¿no? Se llama responsabilidad de derecho privado. Y lo único que está claro al final es que la responsabilidad no es de derecho privado, es de derecho público. Querían decir responsabilidad en relación a derecho privado. Pero bueno, una noche mala la tiene cualquiera y el legislador ese día, pues, no sé, había salido y tal, lo que sea, no había dormido, lo que sea, porque verdaderamente es una cosa espectacular. Pero bueno, les decía, también si se pide responsabilidad a una mancomunidad de municipios, a un consorcio, tal, a una universidad pública, aunque la ley se ha empeñado en que sea confuso que una universidad pública es una administración, bueno, este régimen es aplicable sin ninguna duda. Pero, hasta ahí, todo bien. Y organismos autónomos, también, sin ningún género de duda. El Instituto Andaluz de Administración Pública, si causase daño, por ejemplo, a consecuencias de este curso, daños psicológicos y tal, ¿no? Pues respondería por este régimen. Pero este procedimiento administrativo, punto quinto, no lo he enumerado porque si les pongo un número ya no me cabía en el folio, pero bueno, este procedimiento administrativo es aplicable, y todo eso de la jurisdicción contenciosa, cuando quien causa el daño es una sociedad mercantil íntegramente de titularidad pública. No es un tema cualquiera. Es que las administraciones actúan, por solo poner ejemplos de Andalucía, perdón, de Sevilla, pues Emasesa, que es la de abastecimiento de agua de Sevilla, Tusán, que es la de los autobuses de Sevilla, o Lipasán, que es la de limpieza y tal, todas son sociedades anónimas de capital íntegramente del ayuntamiento. Quien dice eso, pues de la Junta de Andalucía, Canal, Radio, Televisión, Canal Sur, no sé qué, sociedad anónima, montones. Es un tema, por lo tanto, como para que estuviese claro, ¿verdad? Bueno, ¿esto es aplicable a estas sociedades? Depende. ¿De qué depende? Del día que tenga el Supremo. Por ejemplo, le llegan reclamaciones del metro contra el Metro de Madrid, Sociedad Anónima. Y dice, jurisdicción civil. Ah, estupendo. Luego, ni procedimiento administrativo previo, ni nada, no había la jurisdicción civil. Correos, Sociedad Anónima. Una vez ha dicho que jurisdicción civil, otras que contencioso administrativa. Bueno, aunque Correos no es una administración, pero bueno, tal y cual. Empresas municipales, casi todas de agua. Hay una de Almería, se llama Galasa, que es de la Diputación y de 12 municipios, y que ha llegado 3 veces al Supremo casos de Galasa, de la misma, yo no sé qué hacen ahí en Galasa, deben de echar el agua fatal, no sé lo que hacen. 3 veces ha llegado a la sala de conflicto, lo de Galasa. Y otras muchas empresas municipales de aguas
equivalentes a emasesa. Sí, emasesa. Pues unos días dice el Supremo que eso es jurisdicción civil y se acabó, y otros que eso es contencioso administrativo y se acabó. Y además lo dicen, hombre, por favor, no me gusta decir que esto está claro. Como, claro, pero si anterior dijiste otra cosa. La vida es así, un frenesí, bueno. Pero parece que el Supremo ha descubierto la solución. Recientemente, en un auto de la sala de conflictos del 23, dice, ya está claro, lo dice el artículo 35, Porque el artículo 35, la verdad es que si uno lo lee, verdaderamente, pero es que si lo leo se van a morir varios, no lo voy a leer. Pero entre otras cosas dice que también todo esto es aplicable aunque se actúe a través de un ente privado y aunque se pida la responsabilidad justamente de ese ente privado y tal. Luego ahora dice, esto ya está claro, esto de estas sociedades anónimas van a lo contencioso administrativo. A mí me extraña que un tío que le dé un golpe en un autobús de Toussaint en Sevilla y tal, diga, voy a seguir la vía administrativa en vez de reclamar en la vía civil, como si hubiese dado tal. Pero en fin, según esto, tendría que irse a lo contencioso y procedimiento administrativo previo. Yo pregunto al público, el comodín del público, ¿y Toussaint y una sociedad anónima de este tipo va a tramitar un procedimiento administrativo? ¿Y va a dictar un acto administrativo? ¿Y va a pedir dictamen al Consejo Consultivo a través del alcalde o algo así? No lo sé. Todo es un poquito raro. Por lo menos necesitaría que hubiese un precepto que dijese algo específico. Yo creo que en la práctica la gente va a seguir yéndose a la jurisdicción civil, pero ahora el Supremo dice eso. Siguiente punto. Bueno, si este lío lo tenemos con las sociedades anónimas de titularidad pública, ¿qué pasa con las entidades públicas empresariales? Estoy hablando para quien esté menos ducho en estos temas, sea una persona que no haya perdido todavía sus facultades mentales y tal. Estoy hablando de ejemplos como Renfe y Adif. ¿Qué pasa con la responsabilidad de eso? Bueno, en principio yo diría, como según la ley son administraciones, pues no cabe duda. Régimen de responsabilidad también a efectos de procedimiento y contencioso. ¿Qué dice el Supremo? Se enfrenta con Renfe. Daños causados por Renfe, no sé cuánto y tal. Dice, eso a lo civil. ¿A lo civil? Sí, a lo civil. Adif. Dice, eso a lo contencioso. Tiene cierta lógica, como Renfe ahora ya una empresa en competencia con otras privadas y tal, pues que vaya como una empresa privada, como Adif no tiene competencia, sino que gestiona la infraestructura, pero bueno, de ninguna ley se deduce que haya que tener en cuenta la posición en el mercado, lo que importa es la naturaleza jurídica de la entidad. Bueno, pues Renfe, jurisdicción civil, por tanto sin procedimiento administrativo previo, y Adif, contencioso con procedimiento administrativo previo. Un pequeño inciso que servirá para otras cosas que les contaré. Ahora hay una nueva ley orgánica, 1/2025, que entre otras cosas establece como regla general que los particulares, antes de poner un pleito, tienen que irse a resolución extrajudicial de conflictos. Pero tiene un articulito que dice, esto no regirá en ningún caso para las entidades del sector público. Luego, si yo voy contra Renfe y según el Supremo voy a la vía civil, no solo voy a la vía civil, sino que me ahorro la vía extrajudicial de resolución de conflictos, porque lo que está claro es que es del sector público. Bueno, ¿qué pasó? Que un señor, con tal de crear problemas al Supremo, se cayó entre el tren y el andén. No te puedes caer en un sitio o en otro porque ahora nos has creado un problema. Y trataron de moverlo para que pareciese, pero tío, no, yo me he caído en medio.
y tal. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, ¿y ahora qué hago yo? Y dijo, a lo contencioso. A lo contencioso. Y no lo mandó a lo penal, al tío por lioso. Al contencioso, porque aquí es como un caso en el que es contra una administración y un particular. Y esos casos van al contencioso. Bueno, no sé. La respuesta la tienen. ¿Qué pasará con otras entidades? Por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros, que es otra entidad pública empresarial y tal. Pues no lo sé. Y uno dice a estas alturas, ¿y no deberíamos de aplicar ahora el 35 que he leído? Si el 35 le lleva al Supremo a decir que hasta las sociedades mercantiles deben de ir a lo contencioso, pues las entidades públicas empresariales quizás más. Bueno, por ahora no ha dado ese paso. Siguiente punto. Y este procedimiento, con el contencioso después, es también para exigir responsabilidad a privados que ejercen funciones públicas. Antes hablábamos de privados que ejercen funciones públicas y eran casos raros y tal, ¿no? El notario, el capitán del buque y tal. No sé si está aquí el profesor Carrillo Donaire, creo que no, antes estaba. Él ha estudiado mucho otros millones de entes, de sujetos privados que ejercen funciones públicas en materia de seguridad. Él lo estudió en materia de seguridad industrial, pero ahora lo están en andaluciano, porque lo hace Villasa, pero en el resto de España la inspección técnica de vehículos lo hacen entidades privadas y no son exactamente en virtud de un contrato. Hay entidades colaboradoras en materia de control, en materia de medio ambiente, de seguridad de barcos, de seguridad de aviones. Bueno, lo típico, el más antiguo, de seguridad de los ascensores. Son entidades privadas pero que hacen cosas públicas, ¿no? En principio la respuesta es, mira, eso primero responden ellos, no la administración, si hacen mal, si causan daño. Y segundo, responden por derecho privado. De eso parece que es lo que hay consenso, esté bien o esté mal, porque otros dirían, hombre, pues si ejercen funciones públicas que respondan como la administración. En principio no, pero esto tiene excepciones. La excepción más importante, que la ha estudiado, por cierto, en su libro sobre responsabilidad sanitaria, la profesora Gallardo, es el de las mutuas patronales de accidente de trabajo. Las mutuas patronales de accidente de trabajo, ejemplo, se llama Asepello, ¿no? Asepello es la que más me suena a mí, ¿no? Son asociaciones de empresarios puras y duras. Pero dice el Supremo, bueno, pero en realidad están integradas en la seguridad social, son como si fuesen sector público y por tanto, si causan daños a los particulares, todo eso va al contencioso. No como contratistas, no hay ningún contrato ahí. Ellos realizan esa labor en virtud de atribución legal y una autorización administrativa para constituirse como tal. Ahí tenemos un privado ejerciendo funciones públicas que responde todo como si fuese una administración, incluyendo el procedimiento administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero bueno, ya que estoy en estos particulares que ejercen funciones públicas sin contratos, vayamos al caso por antonomasia, al de cuando hay contrato. O sea, vayamos al supuesto de la responsabilidad por daños causados en ejecución de contratos con la administración. No digo contratos administrativos porque podrían ser contratos privados o un convenio. Por ejemplo, ahora tiene el Supremo, hace poco ha emitido un auto para resolver cómo sería la responsabilidad cuando la administración educativa hace un concierto con una empresa para que los alumnos hagan prácticas en esa empresa. Eso no es un contrato y tal, pero ¿quién responde y tal? Así que hablo en general del supuesto de daños causados en ejecución de contratos / convenios con la administración. Aquí casi todo se ha defendido. Primero, hay tres cuestiones. La primera, ¿quién responde? ¿El contratista o la administración contratante? Segundo, suponiendo que responda el contratista,
¿con qué régimen de derecho material y de derecho formal responde? Bueno, primera cuestión, ¿quién responde? ¿La administración contratante o el contratista? Realmente no es uno de los temas que me corresponde hablar porque se supone que yo solamente desde el aspecto formal, pero es que para responder al aspecto formal necesito antes haber respondido al material. Bueno, aquí se ha defendido de todo, incluso los consejos consultivos, el Consejo de Estado ha defendido un día una cosa, otro otra y tal. El mismo Supremo en algún caso ha mantenido una cosa y otro otra. Yo les diré lo que me parece la respuesta clarísima y meridiana porque se desprende del artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público. En principio responde el contratista de todos los daños que se causen en la ejecución del contrato, salvo que los haya causado en cumplimiento de una orden que ha dado la Administración, por un vicio del proyecto que le dio la Administración, y podríamos añadir también en virtud de una cláusula que esté en el contrato, y a lo sumo estoy dispuesto a añadir, aunque eso ya no está en la ley, cuando se vea una gravísima culpa de la Administración en no vigilar a su contratista. Pero no más. Hay quien ha mantenido, incluyendo el Supremo, que no, que siempre responde la Administración contratante, siempre absolutamente la Administración contratante, y que luego ejerza en vía de regreso contra el contratista. De esto, por cierto, tiene un artículo espléndido la profesora Orgué en la revista de Administración Pública. Ya les digo, se ha defendido todo, yo creo que hay que defender lo que está en la ley más o menos y que al sumo con pequeños retoques. Segunda cuestión, bueno, perdón, claro, para el particular es un lío. Dice, bueno, pero yo qué sé, a mí me ha causado daño. Yo iba por una carretera que tenía una obra y yo me he estrellado por culpa de la obra. Yo qué sé si esto era por una orden de la Administración, si era por culpa del contratista, si tal, yo no sé nada, ¿no? Y entonces, también en un mal día, al legislador se le ocurrió meter en el 196 un artículo que dice algo así como el dañado puede consultarle a la Administración sobre quién es el causante del daño, si uno u otro y tal. Pero es una mera consulta, no está reclamando todavía nada. De hecho, luego el siguiente párrafo añade, y esa consulta interrumpe la prescripción. Si fuese de verdad una reclamación, no hace falta decir que interrumpa la prescripción, va de suyo. Bueno, eso es lo que nos ofrece la ley. Pero, dicho eso, yendo a lo formal, ¿cómo resuelve el problema el particular que se siente dañado? Hombre, si él considera que la causa es la Administración, tiene que poner una reclamación normal, irse al procedimiento administrativo normal y luego al contencioso. La única singularidad es que la ley dice que en ese caso, al menos la Administración tiene que dar audiencia al contratista. Pero el supuesto del que parte es que es responsable la Administración. Y si piensa que es responsable el contratista, y tal, ahí hay un vacío legal y la práctica es que los particulares se pueden ir a la vía civil contra el contratista. Punto. Naturalmente sin procedimiento administrativo previo ni nada porque están yendo contra un particular. Todo esto crea una gran inseguridad y tal, al particular, a todo. Yo creo que la solución perfecta estaba en el artículo 123 de la Ley de Expropiación Forzosa. Es un artículo espléndido, que lo solucionaba todo. Decía, el particular se dirige a la Administración, a la contratante. Le dice, ¿qué me ha pasado esto? La Administración tramita un procedimiento y decide si no hay ningún derecho a indemnización, o si hay derecho a indemnización a cargo de ella misma, o si hay derecho a la indemnización a cargo del contratista. Y a partir de ese momento, contencioso. Que el contratista ha sido condenado y no le gusta, pues se va al contencioso. Que el particular ve que no le dan indemnización o que le parece insuficiente, al contencioso.
En un caso será codemandado la administración y el contratista, en otro será demandada la administración y el perjudicado que se ha encontrado con una resolución que le reconoce el derecho. Era fantástico. Y yo digo, lo razonaré más en el texto escrito que se publicará en la revista andaluza de Administración Pública, que les recomiendo su lectura, no de mi artículo, sino el uso de la revista de Administración Pública que dirige brillantemente el profesor Jordano, que está en abierto y que es de gran utilidad. Pero bueno, lo explicaré más en ese texto escrito. Pero el caso es que hay quien se ha empeñado que ese artículo 123 de la Ley de Expropiación Forzosa está derogado. Entre otros, el profesor Luis Martín Rebollo. Yo digo, pues no hay razones para entender que esté derogado, no hay razones para entender, no hay ninguna contradicción, primero nunca ha sido derogado expresamente y segundo, no contradice ningún precepto posterior a ese. Así que sería la solución ideal. Pero bueno, para los que busquen algo práctico, sepan que si quieren ir contra el contratista, vayan directamente a la jurisdicción civil, que lo acepta la jurisdicción civil, que lo acepta la Sala Tercera también del Supremo y que lo acepta la Sala de Conflictos. El que se va. Y además, eso sí, en este caso, ahora con la ley orgánica, esta de mejora de la justicia y tal, si van contra el contratista, sí que tendrían que ir antes del contratista, no en el procedimiento administrativo, pero sí una resolución extrajudicial de conflictos. Noveno punto. No voy mal, ¿no? ¿Ahora empecé? ¿Ahora tengo que acabar? Yo también me he perdido. Bueno, noveno punto. Concurrencia de varias administraciones causando el daño. Lo que me importa aquí, por lo que se me ha encargado, es el tema procedimental y contencioso, pero de nuevo me veo obligado a abordar también el tema sustantivo. Esto de la concurrencia lo aborda la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 33. Y distingue dos supuestos, simplificándoselo. Primer supuesto, se causa daños por varias administraciones en una operación conjunta. Segundo supuesto, se causa daños por varias administraciones en cualquier cosa que no sea una operación conjunta. El límite es borroso, pero en fin, les diré, en una operación conjunta. La Diputación de Cádiz firma un convenio con un ayuntamiento de Cádiz, en virtud del cual piensan hacer un polideportivo. Bueno, hay una operación conjunta, un convenio y tal, sería un supuesto claro, ¿no? De los del primer grupo, en una operación conjunta. Eso y otro, infinidad de ejemplos. Ejemplo de lo segundo, no sé, ahogamiento en una playa. Por un lado el particular piensa, es culpa del Estado que tenía una playa en mal estado y es culpa del ayuntamiento que no tenía el vigilante, no sé qué, de las playas y tal y cual. Allí no hay ningún convenio ni nada, sino concurrencia de dos administraciones que, con independencia la actuación de una de la otra, han causado un daño. Con esto son ejemplos claros. Luego tenemos, ya que tenemos aquí personal del SAS, imagínense todos los casos de eso en que un paciente es tratado en el SAS, pero luego es remitido a un hospital de referencia en Madrid que ya no es del SAS y tal, una mezcla y tal. Pero bueno, pongamos otro ejemplo. Como claros, reconociendo que la frontera entre uno y otro supuesto no es clara. O plan de urbanismo que es aprobado inicialmente por el ayuntamiento y luego definitivamente por la Junta de Andalucía. Yo también lo metería en el primer grupo. Por cierto, eso ahora en Andalucía cada vez menos porque la lista casi ha suprimido la intervención de la Junta de Andalucía en la aprobación de planes, pero lo típico es que fuese un procedimiento bifásico. Bien, ¿qué pasa en el primer grupo? Operaciones conjuntas, el convenio de la Diputación de Cádiz con un ayuntamiento de Cádiz y tal.
Pues la ley dice, en estos casos, solidaridad de las dos administraciones. Dice, pero es una solidaridad para la que voy a establecer algunas reglas específicas. Porque si fuese la solidaridad normal, uno podría ir por el todo contra la Diputación o por el todo contra el Ayuntamiento, y si quiere eventualmente contra las dos y tal, pero podría uno contra otro. No, la ley dice, aquí, particular, te vas necesariamente contra la administración, o bien que diga el convenio, sí, que rara vez lo prevé, o bien a la que mayor participación, a la que financie más el servicio. Si la Diputación ponía el 60%, te tienes que ir contra la Diputación. Si era el Ayuntamiento el que participaba más, te vas contra el Ayuntamiento. Y no puedes elegir. La solidaridad aquí, se acabó la elección, tienes que ir contra eso. Y se supone que la administración que resuelve dirá, reconozco el derecho al particular. Y no se meten, yo tal, lo reconozco y estará obligada a pagar. Luego ejercerá en su caso una acción de regreso contra el otro, pero el particular se quita de problemas. Todo esto simplificando mucho porque la verdad es que hay muchas cosas aquí oscuras que yo no sé muy bien cómo se resolverían. Segundo supuesto, el de varias administraciones que casualmente, digamos, de forma independiente contribuyen a causar un daño. Eso es frecuentísimo, sobre todo por omisión, ¿no? Esta no hizo esto, me acuerdo ahora de otro ejemplo, ¿no? Unos coches estaban aparcados, muchos coches estaban aparcados en un cauce de un río seco. Llueve y la lluvia se lleva los coches, los destroza y tal. Los particulares piensan, hombre, es culpable, nunca pensaron que los culpables eran ellos, por supuesto, es culpable el ayuntamiento que me dejó aparcar allí, y es culpable la Confederación Hidrográfica porque tenía aquello fatal y tal y cual. Bueno, de nuevo sería uno de estos supuestos de concurrencia causal al daño, pero sin una operación conjunta. ¿Qué dice la ley? No lo dice con este nombre, pero si yo no me equivoco, dice obligaciones mancomunadas. O sea, cada uno una parte. Dice, ¿y qué parte? Dice, en función de la competencia que tenga cada uno, del interés público tutelado y de no sé qué. Eso no hay forma de saberlo. O sea, imagínense que yo quiero reclamar 100.000 euros a 3 administraciones en este caso. Y como es mancomunidad, tengo que reclamarle a cada una cantidad. Vamos, ni el particular, ni el juez, ni el Consejo Consultivo de Andalucía, que como han visto lo sabe casi todo, puede decir, ah, este es el 35%, aquel el 42%, y tal. Bueno, pero al tribunal, al juez, vale, al Consejo Consultivo, vale, pero el particular se encuentra en una situación absolutamente imposible. Y dice, bueno, ¿pero qué hago? Porque si le pido mucho a este y no me lo dan, al otro ya le pido. Total, que la ley dice, si esto es imposible, solidaridad. Pues yo creo que como esto es misión imposible, solidaridad. Y los tribunales, sin grandes explicaciones, se van a la solidaridad también, en este caso, sin más. Lo otro es que volver loco al pobre perjudicado. Una cosa es que usted lo haya matado y tal, pero luego torturarlo con estos sistemas, no. Bien, solidaridad. Pero ahora una solidaridad sin especialidades, no hay reglas especiales. Por lo cual, el particular ahora sí que puede ir contra cualquiera de las administraciones, sin límite, por el todo, en vía administrativa y contencioso administrativa. Preguntas. ¿Que tramite puede declarar su responsabilidad y la de las otras? Cuando vaya al contencioso, ¿quién será demandada? ¿Todas? ¿Una? ¿Y tal? No se pierdan el próximo capítulo. No sé muy bien la respuesta, pero las doy, ¿eh? Yo doy respuesta a todo, aunque estén equivocadas, pero yo doy respuesta a todo, ¿no? Entonces mantengo que ahí no hay litisconsorcio pasivo necesario, que si quiere lo hay voluntario, porque si la solidaridad es así, que luego la ejecución de la sentencia, eso sí, solo se podrá ejecutar contra la que haya sido parte,
y tal, que si va contra todos, se puede ir contra todos. Pero no quiero dejar, para los que sean prácticos y tal, de señalarle un problema. El particular parte de que hay solidaridad, bueno, de que hay varias administraciones concurrentes, pero ¿y si se equivoca? Porque los tribunales tienden a elegir una administración. A mí no me complica, vamos a elegir una. Y de hecho hay sentencias que dicen, hay que prescindir de las que solo concurrieron marginalmente y tal. Busca una. Bien, el particular se ha dirigido, pone vía administrativa contra una. Y dice, luego en el contencioso que Dios reparta suerte. Está. Bien. El particular pone la reclamación solo contra una y en el contencioso dice, bueno, que condenen a todos. Y el Supremo dice, inadmisible el recurso para las administraciones a las que usted no dirigió en su momento reclamación administrativa, porque no hay acto previo. No declara inadmisible el recurso en su conjunto, sigue para la otra. Sigue para la otra, para la que sí presentó la reclamación. Ahora bien, a esa otra la puede condenar por el todo. Luego no es una tragedia para el particular. Dice, bueno, fui contra la administración del Estado y no contra la Junta de Andalucía, ahora no me dejan que ponga el contencioso contra las dos, sino solo contra la administración del Estado, pero puedo conseguir que la administración del Estado la condenen por el todo. Bueno, alegría. De hecho, hay dos sentencias del mismo día en que un particular pide indemnización contra el Estado y contra un ayuntamiento. Separadas, pero son del mismo día. En una se absuelve, si no mal recuerdo, al Estado. No tuvo culpa. En otra se condena al ayuntamiento. Vale. Pero ¿y si se equivoca el particular? O sea, de las que había, va contra una que resulta que los tribunales dicen, esta no era la culpable. Pues se muere. Se muere. Vamos, que tengo casos en que dicen, usted se creía que había solidaridad, no la hay, todo es responsable de uno. Por ejemplo, hay un caso de Canarias, de San Bartolomé de Tijarana, que da muchísimos pleitos a ese ayuntamiento, debe ser unos tíos pleitistas tremendos, no sé si han visto las veces que sale, o tiene 100.000 habitantes o 200 o 3 millones, o son unos tíos muy pleitistas, no lo sé. Pero bueno, el caso es que me parece que recordar que el Estado le dejó al ayuntamiento que ocupase unos terrenos de playa con hamacas, sombrillas y cosas de esas y tal. Y resultó que eran de unos particulares y tal. Entonces los particulares fueron contra una de las administraciones, creo que contra la del Estado, y el tribunal dice, no, el Estado no tenía culpa, solo el ayuntamiento, pero usted solo puso la reclamación contra el Estado. Luego, al Estado lo absuelvo porque no es culpable. Y al ayuntamiento lo absuelvo también porque usted no le puso la reclamación previa. Moraleja, yo le recomendaría a la gente, pues pon todas las reclamaciones que hagan falta. Es absurdo, es engorroso, pero es que yo no me fiaría de lo que puede pasar, no se puede dejar de hablar a estas alturas de la vida de la concurrencia entre las administraciones, causando daño de las administraciones españolas y de la Unión Europea. Ayer nos habló el profesor Guichot excelsamente de la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión. Yo no les hablo de eso. Yo les hablo de una administración española que incluso sin violar tal, causa daño junto con la Unión Europea. Caso cada vez más. Las fronteras son controladas simultáneamente por el Estado y la Unión Europea. Las aduanas, toda la administración aduanera, hay una mezcla ahí de administraciones. ¿Cómo se resuelve hasta ahora? Fatal. Para empezar, si uno quiere reclamar indemnización a la Unión Europea, solo puede pedírselo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
si uno quiere reclamar indemnización a las administraciones españolas, incluso aunque estén actuando como administración de la Unión Europea, por ejemplo en aduanas, que ahí la administración española es española, nada, realmente es un órgano de la administración del Estado, a los tribunales españoles. No hay ningún foro en el que se pueda discutir la responsabilidad de los dos. Más cosas. La Unión Europea asume una teoría en general que nosotros tenemos absolutamente superada, la de la causa única y exclusiva. Solo respondo Unión Europea si soy la causa única y exclusiva del daño. Luego, si he concurrido con una administración, ya sabes, te olvidas. Luego, hasta ahora no tenía su solución. Tenías que ir contra la administración española y se acabó. De hecho, hay un caso reciente de Frontex, o sea, los que protegen las fronteras, de unos señores que consideran que han sido dañados por las autoridades griegas y por Frontex, porque los cogieron en Grecia, los mandaron a Turquía, que era el último sitio al que querían ir. En Turquía les entró el pánico, huyeron a Siria y tal, y piden indemnización a las autoridades griegas y a Frontex por consentir la violación de derechos humanos. El Tribunal General de la Unión Europea dice, no, pídeselo a Grecia. Esto no es culpa exclusiva nuestra y tal. Pero puede empezar una vía de solución, porque hay normas concretas de la Unión Europea que han establecido otra cosa. Sobre todo es el reglamento Europol, o sea, el de la Policía Europea, y el de lo que acaba de aceptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso era un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí lo tendrán en su momento, que en Croacia creo que era, o en Eslovenia, tal. Bueno, entre Europol y las autoridades nacionales difunden sus móviles con contenido personal, erótico, y tal, bueno, sexual, digamos, y tal, lo difunden a viento, tal. Por cierto, que se parece a ciertas cosas que están pasando en España, y tal, y además lo meten en una lista de mafiosos, así llamada, ¿no? Tribunal de Justicia, por primera vez, hay solidaridad basado en el reglamento Europol, hay solidaridad entre las autoridades nacionales y la griega. Eso, por cierto, lo he estudiado también en la revista andaluza de Administración Pública, mi compañera Teresa Acosta, en el último número, si no me equivoco, ¿no? Hay solidaridad. Por tanto, si quieres, te puedes ir por el todo contra la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o te puedes ir por el todo contra la autoridad nacional en sus tribunales. Bueno, a lo mejor se arregla. Ya estoy fuera de tiempo, ¿verdad que sí? Pero usted tiene... No, yo ya no quiero... solo sepa que el punto 10º es el de concurrencia de la administración con un particular. Ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Y no lo desarrollo, si quieren en preguntas. No sé, un señor choca con otro en un coche y piensa que la culpa es porque los semáforos del ayuntamiento no estaban bien sincronizados y porque el otro, además, iba con exceso de velocidad, iba a 80 kilómetros en el cruce entre Eduardo Dato y la avenida de la Guaira, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve eso? Pues no es tan fácil. Sabemos que se puede demandar a los dos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, lo que ocurre en la vía previa ya es difícil, y además la posibilidad de ir solo contra el particular o solo contra la administración y que luego ejerzan la vía de regreso tampoco queda cerrada, pero no. Punto 11, ya solamente lo anuncio. No es extraño, es más, lo extraño es lo contrario, no es extraño que las administraciones tengan una compañía de seguros. Y entonces, ¿qué vías hay? Pues miren, sintéticamente lo que pone en el esquema, por un lado uno puede ir por la vía administrativa contra la administración y tal, y luego al contencioso demandando a los dos. Solo puedo añadir que, en mi opinión, la compañía aseguradora no es interesada necesaria en el procedimiento administrativo y
Y no puede ser condenada por la administración. O sea, la administración al resolver no puede decir mi compañía Zurich o Mafre o lo que sea tiene que pagar. No puede hacerlo. La administración reconocerá su responsabilidad. El SAS, que creo que tiene una compañía de seguro, imagino, como Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla tendrá también seguramente una compañía de seguro, porque casi todas las administraciones lo tienen. La administración tiene que decir, el particular tiene derecho a esto y tal. No puede decir a la compañía de seguro, paga. Entre otras cosas, porque el contrato de seguros es un contrato privado de la administración. Como es un contrato privado de la administración no tiene potestades para interpretar el contrato, imponer las obligaciones y tal. Luego ya se verá. Y segunda posibilidad, el particular puede ir solo contra la compañía de seguros en vía civil. Esto inicialmente los jueces se resistieron, dijeron que no, hoy es unánimemente aceptado que si quieren el particular se va a la vía civil contra la compañía de seguros y se olvida del procedimiento administrativo previo y de todo lo habido y por haber. Esto crea unos problemas muy interesantes porque al final la Sala de lo Civil está decidiendo si la compañía de seguros tiene que pagar, pero está decidiendo si la administración es responsable y está aplicando el derecho administrativo. Entonces el Tribunal Supremo se lava las manos diciendo es que estoy resolviendo una cuestión prejudicial que no tiene efectos de cosa juzgada para lo contencioso. Hombre, regular, si condenas a la compañía de seguro y tal, eso es irreversible, ¿cómo? Bueno, es lo que está aceptado y aunque quepa darle muchas vueltas y tal. Y último tema, y tal, imagínense que la administración ha pagado, por ejemplo, una administración ha pagado, pero piensa que las otras tienen que pagar una parte, o que un particular tiene que pagar una parte, y tal. Pregunta, acción de regreso, sí, pero con eso y 20 duros. Acción de regreso, ¿cómo ejerce la acción de regreso? ¿Dicta un acto administrativo diciéndome, págame 100.000 euros? ¿O se tiene que ir a la jurisdicción civil a reclamar los 100.000 euros? En mi opinión, la administración tendrá ahí autotutela declarativa y ejecutiva. O sea, que en otro procedimiento dirá, fulanito, he pagado 1.000.000 de euros, a ti te corresponden 200.000 euros, págamelo. Y si no, vía de premio. ¿Que no te gusta? Vete al contencioso. No creo que tenga la administración que poner un pleito civil para reclamar esos 200.000 euros. Pero, de nuevo, es cuestionable y no sé cómo quedaría. Esa ha sido la visión panorámica que quería ofrecerle. Muchísimas gracias.